Poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Le pido al Señor que me dé la gracia de poder llevar este mensaje que hace algún tiempo ha estado como cautivando, como estando ahí en mi corazón, y lo había preparado en una ocasión que vine acá, pero en el momento del fin de semana el Señor me puso otra cosa, así que yo tenía esto preparado ya hace algún tiempo, y es, hermano, acerca de el discipulado. El discipulado es algo que yo pienso, no sé si estoy equivocado, pero el discipulado, hermanos, pienso que es algo que nosotros como iglesias, digamos que venimos con el trasfondo de la iglesia Oasis, es bien poco, ha sido bien poco enseñado, hemos sido poco ministrados y nos ha sido poco modelado el discipulado de iglesia, tal vez no así el de nuestros pastores. Digamos, cuando uno está cerca, uno recibe de nuestros pastores la enseñanza, ¿verdad? Quienes somos más cercanos, pero no hemos tenido quizás como un modelo de discipulado general, ¿verdad? Unos discipulando a otros, un folleto, un método, o por lo menos yo no me acuerdo, que tengo ya unos 20, 30 años de congregarme acá, no me acuerdo. A mí, de hecho, no hubo alguien que me discipulara, si no fuera, digamos, por la vida del hermano René Ovidio, el hermano José Antonio anteriormente, pero decir así, hubo un hermano mayor que me tomó y me empezó a enseñar las doctrinas básicas, no me acuerdo, no sé ni cómo estoy aquí, hermano, pero la gracia del Señor es buena. Pero yo creo, hermanos, que el discipulado es una doctrina muy necesaria y necesitamos, valga la redundancia, conocer un poquito más acerca de lo que la Escritura enseña y su importancia. Y lo que en esta mañana quisiera compartir, lo he titulado de esta manera: la importancia de la gran comisión para los creyentes y el discipulado para cada uno de nosotros. Y quisiera que leyéramos juntos, hermanos, en Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Me van a perdonar que no les traje presentación, hermanos, me perdonan, de verdad. Amén. Estoy bien perdonado. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Cuando yo vea a un hermano que se está durmiendo o una hermana, les voy a decir que nos pongamos en pie. No voy a decir el nombre, pero entonces, para que nadie se duerma, estén todos pendientes. Que si nos paramos es porque alguien está llamándome así. Amén, hermano. Amén. Vamos a leer Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Como dice, hermanos, haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de estar cerca de algunas otras congregaciones que difieren de nosotros en cuanto a la doctrina, digamos, algunas iglesias bautistas, otras iglesias como de trasfondo pentecostal, que tienen diferentes visiones con relación al discipulado, pero muchas veces tienen formatos muy propios, muy constantes de discipulado, y uno puede ver el crecimiento o por lo menos la retención de las doctrinas por parte de la congregación, de los diferentes hermanos, porque, digamos, tanto los que ya están en la iglesia son discipulados unos por otros, como también los nuevos son apartados en algún momento, se les enseña en una pequeña reunión las doctrinas básicas, y eso se hace en cada reunión, como durante el periodo que ellos empiezan a crecer con diferentes objetivos, a veces, como les digo, con buenas doctrinas, preciosas doctrinas, y otras veces con otras cosas, pero qué bendición es tener un buen formato de discipulado en la iglesia, y considerando que es bíblico, como lo vemos y lo vamos a ver en esta mañana.
la importancia del discipulado y la gran comisión. Lo primero que vamos a ver, he dividido este pasaje, hermanos, en tres partes. ¿Por qué es importante el discipulado y la gran comisión? Lo primero es porque es un llamado de Dios. O sea, esto, hermanos, del discipulado, esto del ir a las naciones y hacer discípulos, no es algo que se inventó una iglesia, no es un llamado de un pastor que vive por allá, por aquel lugar, que vino de Estados Unidos. No, es un llamado de Dios para toda la iglesia. Levante la mano los que somos parte de la iglesia de Cristo. No hay muchos, como no, quiero ver. Entonces usted levantó la mano, usted es parte de ese llamado. Usted no puede agacharse y decir, no es conmigo. Dios no me ha llamado a mí a discipular. No, es usted parte de ese llamado. Lo segundo, hermanos, es que está basado, y es importante porque está basada en la autoridad de Cristo. No está basada en la autoridad de una iglesia, y regreso. No está basada en la autoridad de un hombre o de una denominación, que los de la denominación tal sí discipulan y nosotros no lo hacemos. Fíjense, porque nuestra autoridad está basada en la autoridad de Cristo. A Él le fue dada la autoridad para delegarla a la iglesia. Y lo tercero, hermanos, es que es importante porque tiene un propósito en Dios y una promesa en Dios. Es algo que está en el corazón de Dios, es un plan que nació en el corazón de Dios y es para la iglesia. Muchas veces como iglesia no solamente no crecemos en número, que eso no es en esencia necesario o importante, pero también el crecimiento de los miembros espiritualmente, el desarrollo de cada uno de nosotros y debería de tocar nuestras vidas. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que es un llamado de Dios, el ir a las naciones y hacer discípulos. Y vamos a ver también, aprender un poquito qué es un discipulado. Y como les digo, esto yo lo he tenido que estudiar porque no lo tenemos realmente como iglesias, muchas veces, lamentablemente. Es un llamado de Dios. Vamos ahí al mismo texto, Mateo capítulo 28, versículo 16. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, Él les pidió que fueran a un lugar. Y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Estas personas, hermanos, fueron instruidas por el Señor Jesús, que Él iba a ser crucificado, pero Él les pidió que se fueran a un lugar porque Él quería hablarles algo especial. Él ya había estado 3 años con ellos, pero en ese momento de la resurrección, cuando Él se iba a aparecer a ellos, Él iba acuérdense que si se duermen, les voy a decir, vamos a pararnos, ¿de acuerdo, hermano? Así que estemos así con los ojos, perdón. Él les iba a anunciar algo diferente, algo especial a sus vidas. La palabra que aparece acá como discípulos, estos discípulos, quiere decir un alumno, un estudiante, un aprendiz. Es un término utilizado para alguien que se le da confianza, como un hijo espiritual. Entonces el llamado, hermanos, que el Señor hacía a los discípulos es que hicieran más discípulos, es que pudieran tutorear a otras personas en base a ciertas enseñanzas que el Señor les había dado. ¿Por qué decimos, hermanos, entonces que esto es un llamado de Dios? Porque Él fue el que escogió a los discípulos. Los discípulos no fueron ellos los que buscaron a Cristo, sino que Cristo escogió a aquellos que Él iba a enviar. De igual manera, Él escoge a aquellos que son parte y miembros de la iglesia y que son en este momento, los que estamos acá en este lugar. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Será que eran personas letradas? ¿Será que eran personas con habilidades y por eso Él los había escogido? Veamos quiénes eran estos discípulos que fueron escogidos por Él para poder llevar este mensaje. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, estamos leyendo el mismo, espérame un tiempo. No, sí es, Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13, y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos, ¿verdad? De quienes estamos hablando, y como dice, hermano, escogió a 12 de ellos, es decir, ellos no fueron
los que escogieron a Cristo, sino que Cristo los escogió a ellos. Y dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado, delegado, embajador. O sea, ellos eran muy cercanos al Señor y habían más cercanos al Señor, pero de esos cercanos escogió a 12, a los cuales él llamó apóstoles, que eran personas que él iba luego a delegar en ese momento. Y menciona, dice en el versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y a Judas Iscariote, a quien llegó a ser el traidor. Algunas personas hacen un análisis del perfil, del currículum de estos 12 personajes que fueron llamados, porque muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos limitados a poder hacer la obra de Dios porque sentimos que no tenemos las capacidades. Alguien puede decir, no, hermano, mire, yo cómo voy a hablarle a otra persona, no solamente cómo lo voy a evangelizar, sino que yo no tengo mucha letra, hermanos, me cuesta hablar. Pero cuando nosotros analizamos la forma y el currículum de cada una de estas personas, algunos han llegado a decir que el único que lo cumplía, el único que tenía las características para ser un verdadero discípulo era Judas Iscariote, porque era un hombre que conocía de finanzas, que conocía de dinero. Los demás eran pescadores. Cuando hablamos de pescadores, usted imagínese a alguien que trabaja aquí, no es por denigrar, pero digámoslo de esa manera, alguien que trabaja, no sé, como en el área de la construcción, un albañil o una persona que muchas veces son personas humildes que no tienen mucha letra, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces los apóstoles igual eran personas pescadoras, no eran letrados. De hecho, cuando los vieron que hablaban con denuedo, se daban cuenta que habían andado con Jesús, que no era algo que era propio de ellos. Entonces estas personas que fueron escogidas venían pescadores, venían personas que trabajaban en diferentes áreas de la sociedad, pero no eran personas preparadas. Algunos han llegado a decir eso, que Judas era el más preparado, pero fue que al final lo entregó. Entonces cada uno de nosotros también, hermanos, hemos sido llamados por Dios para poder servirle y llevar este mensaje, para poder discipular a otros, y no por las habilidades que usted pueda tener. Dios no le llamó por habilidades, Dios le llamó por gracia, porque Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero ¿qué características vemos en estos discípulos? Dice que cuando el Señor resucitó, que es el contexto del pasaje que estamos leyendo, algunos de ellos dice que le vieron resucitado, y dice que unos creyeron. Y la característica después de haber creído y verle y alegrarse de verlo es que dice que lo adoraron. Sin embargo, también dentro de ese mismo grupo, hermano, que vieron resucitado al Señor, dice que algunos también no creían, aún al verlo. Y eso llama mucho la atención. No se sabe realmente cuál fue el monte al que ellos fueron. No se tiene, la escritura no dice a qué monte fue que el Señor les dijo que fuera. En la Biblia se menciona en el área, ¿verdad?, donde esto se llevó a cabo, se menciona el monte Tabor, que fue el monte donde Jesús se transfiguró, pero el texto no dice que ellos hayan ido ahí. Tampoco el monte, uno de los montes más altos, que es el monte Merón, se menciona en algunas escrituras, pero tampoco el texto no nos dice, ni el monte de las bienaventuranzas. Lo que sí sabemos es que Él les dijo que fueran a un lugar donde Él les iba a dar esa comisión, esa importante llamado que también hace a cada uno de nosotros. A mí me llama la atención, hermanos, que ¿por qué será que algunos de ellos no creían, aún viéndolo resucitado? Y estamos hablando de los que eran los discípulos. Imagínense qué tremendo, que lo vieron morir, luego lo ven vivo y aún no creían de que era Él y que había resucitado. Los que creían pues y le adoraron es que reconocían la autoridad y la divinidad de Cristo, como le sucedió a Pedro. Si me acompaña por favor en Lucas capítulo 5, versículo 8. Y es que para
para poder responder, hermanos, a este llamado, es necesario tener un cierto nivel de admiración de la persona de Cristo, de reconocer que el que nos ha llamado es Dios y que merece no solamente el hecho de que nosotros nos congreguemos y vengamos acá, sino que merece ser adorado y merece que nosotros respondamos a ese llamado, porque como les decía, el llamado que hace es Dios para poder ir y hacer discípulos. No es el llamado a una iglesia, no es el llamado al hermano Renuvido, el pastor de esta iglesia, no es el llamado a una denominación, es el llamado que Dios hace a ser discípulo de Él y a hacer otro discípulo. Vea lo que dice acá, dice, esto era lo de la pesca, ¿verdad? Cuando el Señor le pidió a Pedro que lanzara la red, y no le creían, pero dijo él, en tu nombre lo voy a hacer. El versículo 5 dice así, versículo 8, perdón, Lucas 5, 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Como les digo, hermanos, a mí me llama mucho la atención, porque imagínense en una barca, ¿cuántas personas caben en una barca? Digamos que ahí iban los 12. Pensemos que ahí estaban los 12 apóstoles. Usted no se ha puesto a pensar por qué solo Pedro cayó de rodillas y los otros no. No había pensado eso. Solo Pedro cayó. No dice que los 12 cayeron de rodillas. Solo uno, fíjense. Uno se admiró de la grandeza de Dios. Y es que definitivamente, hermanos, miren, nosotros debemos de clamarle al Señor, suplicarle al Señor, no ser solamente del grupo, sino que ser de los que estoy tan admirado de Dios, que yo reconozco su gloria, reconozco que Él es el que me ha llamado. Y yo quiero ser de los que responde, y no de los 11 que no respondieron, y no de los que estaban ahí cuando lo vieron resucitar con los clavos, los hoyos en sus manos, y no creían todavía en Él. Yo no quisiera ser de esos, sino que yo quisiera ser de los que dice, es Él el que me ha llamado para, no para predicar, sino que para ir y para ser discípulo, para hablar del Señor a otras personas. ¿Qué implica, hermanos, que una persona sea alguien adorador del Señor? Una persona escribía este concepto y decía, la esencia misma de la adoración es conocer verdaderamente a Dios y luego responder con el corazón a ese conocimiento, valorándolo, atesorándolo, disfrutándolo y sintiéndose satisfecho en Dios. O sea, una persona, hermanos, que adora al Señor, que le reconoce, es una persona que reconoce su deidad, reconoce que Él es Dios y se deleita en Dios. O sea, el hecho de servir, por ejemplo, en una iglesia, no es algo porque como no va a ir el hermano fulano de tal, pues ni modo, voy a ir yo, porque me dijeron que fuera. Porque el hermano Henry se me acercó y me dijo que si yo podía, ni modo, yo lo voy a hacer. No se trata de eso, sino que la adoración y el servicio están relacionados a una respuesta a quién es Dios para mí, a quién es el que me ha llamado a mí, a quién estoy sirviendo. A mí puede ser que no me vea nadie, que yo agarré una escoba, que yo moví una silla, pero yo lo estoy haciendo porque lo hago para el Señor. También podemos creer y hacer las cosas de manera automática, decir, no, aquí hagamos esto, hagamos lo otro, pero hermanos, debemos de venir a la conciencia que sea lo que hagamos, lo hacemos para Él, porque Él es Dios y Él es digno, y cualquier cosa que hagamos, como esos discípulos que le vieron, respondieron de ir al lugar donde Él los había enviado, pero no solo fueron, sino que también le adoraron, porque nosotros podemos ir a hacer las cosas, pero no le adoramos, no lo reconocemos, pero queremos ser de los que adoran al Señor. Amén, hermanos. Decía Mateo en el capítulo 15, versículo 8 al 9, Mateo 15, lo voy a buscar acá. Ese pueblo, decía Mateo, está tocando un texto del Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran
enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. El error o el peligro, hermanos, de hacer cosas muchas veces sin el entendimiento de que lo hacemos para un Dios digno es caer en esto. Hacerlo externo, pero en el corazón, hacerlo quizá para los hombres o hacerlo porque me tocó el turno de hacerlo, porque yo estaba en el horario, pero no lo hago para el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero queremos responder a ese llamado, a poder servirle, así como lo hizo Pedro, que cayó de rodillas y dijo: Señor, tú eres Dios. Lo segundo, hermanos, es que la gran comisión o el llamado al discipulado es importante porque está basado en la autoridad de Cristo. Decíamos, no es la autoridad de una iglesia, no es la autoridad de un líder, de un pastor o de X personas, sino que es la autoridad de Cristo. Y esto nos lleva, hermanos, a reflexionar, casi que bien amarrado lo que veníamos hablando, que ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué servimos, ya sea en lo poco o en lo mucho? Hay un texto muy conocido que está, si me acompaña y lo buscamos, está en Romanos capítulo 11, versículo 36. Mientras buscamos Romanos 11, 36, le termino de leer el texto que estamos estudiando en esta mañana. Decía Mateo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. El Señor Jesús les dice a los discípulos: yo les voy a enviar, yo les pedí que cuando yo resucitara se fueran a cierto lugar para recibir un mensaje. El mensaje es sumamente importante, el mensaje que yo les voy a dar cuando yo haya resucitado. Pero antes de ese mensaje les quiero decir que a mí, decía el Señor, se me ha dado una autoridad. Ustedes van a ir a hacer algo con una autoridad que yo les voy a delegar, porque la autoridad me pertenece a mí. Es decir, Él es el que tiene la autoridad para delegar o para enviar a cada uno de nosotros. Cuando servimos o vamos o discipulamos o evangelizamos, no vamos en el nombre de una entidad. Fíjese qué tremendo es esto. Cuando usted le habla a alguien del Señor, no le está hablando en el nombre suyo siquiera, sino que estamos conscientes que el que tiene la autoridad, y vamos a hablar acerca del Rey, es de quien nos ha designado a hacerlo. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gran comisión, hermanos, es algo, como decíamos, que nace en el corazón de Dios, viene de Dios. La gran comisión, hermanos, es algo que se lleva a cabo por medio de Él. Le utiliza a usted y me utiliza a mí, pero al final no somos nosotros los que podemos convertir a nadie. Nosotros no podemos traer un mensaje que transforme el corazón de ninguna persona. Es solamente por medio de la autoridad de Cristo. Jesús es el único que puede transformar corazones. Y si usted habla con la autoridad de Él, y si usted habla con lo que Él le ha transmitido, y como venimos hablando, si usted primero le ve y le adora y reconoce y recibe de Él el llamado, y usted dice: esto es lo que Él me ha designado a hacer, usted va a ir y va a hablar en el nombre del que le mandó, no en su nombre. Esa palabra, esa enseñanza, esa intención tiene el poder de la autoridad de Dios para hacer milagros que nosotros ni nos imaginamos. Porque es de Él, por Él y para Él que son todas las cosas. Jesús, hermanos, es la máxima autoridad. No hay autoridad en la tierra ni en ninguna creación que sea mayor que la autoridad de Dios. Hay un pasaje, creo que en Ezequiel, si no me equivoco, donde el profeta ve una cantidad de huesos que se miran en una tierra y que fue un ejército. Entonces Él habla una palabra para que estos huesos tomen carne y puedan vivir. De la misma manera, hermanos, el Señor es el que da la autoridad para poder hablarle a una persona que no cree en el Señor, a una persona que no ha nacido de nuevo,
para que no su palabra, no la palabra que usted va a decir, sino que la palabra que viene del que le dio la autoridad a usted, esa palabra tiene el poder de traer vida a un corazón. Porque no es su palabra, no es la palabra de una persona, no es que me contaron y yo se lo voy a contar a otro, sino que es algo que viene del corazón de Dios. Vea por favor conmigo en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Estamos en Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es, hermanos, el triunfador. Él es el que tiene la autoridad sobre cualquier otro principado. Si usted lleva una palabra que viene de Dios, una palabra que Él le ha dado a usted, que viene con la autoridad de Dios, esa palabra tiene el poder de hacer milagros en los corazones de las personas que oigan. Hace poco tuvimos una experiencia muy bonita, pues para mí fue muy bonita. Llegó un médico a lo de las campañas médicas que vienen anualmente, 1 o 2 veces. Entonces dijeron de que él era el que iba a predicar ese domingo. Yo nunca lo había oído predicar, entonces pasó el hermano y llevó un mensaje de desafío para las personas que no conocían al Señor. Y fíjese que allí en el lugar donde estábamos reunidos, estábamos todos los hermanos de la iglesia que vamos todos los domingos. No habían personas nuevas, estábamos todos ahí. Entonces él empezó a hablar versículos de la palabra de Dios y hablaba con una forma bien fuerte, ¿verdad? Llamaba y entonces era bien difícil dormirse con él, no como conmigo, porque él se movía para un lado, se movía para otro, saltaba y gritaba. Entonces uno lo veía que se iba para allá, para otro lado, y hablando la palabra de Dios, y eran pasajes de la Biblia, del mismo libro que tenemos acá. Y hablaba acerca de que si había personas que estaban en ese lugar, pero que no tenían seguridad de su salvación, que era el momento, que no podían dejar pasar más tiempo, que era peligroso que no se entregaran al Señor. Y mire, o sea, uno va escuchando y va escuchando. Al final hizo un llamado, quienes querían entregarse al Señor, y muchas personas de las que estaban ahí levantaron la mano. Y son hermanos, quizás, pues, o sea, el Señor obró milagrosamente, pero ¿qué sucede con esto? Es que una persona puede hablar de su propia palabra, pero también alguien puede hablar con la autoridad de Dios. Los mismos versículos, el mismo pasaje, porque lo que lleva vida es la palabra de Dios, es la autoridad que Cristo da, y Dios le puede utilizar a usted, me puede utilizar a mí para poder llevar ese mensaje. Pero como le digo, hermano, nosotros podemos ser de las personas que están en el grupo, estamos en la barca, vemos los milagros, seguimos a Dios porque ahí estamos, vamos caminando y somos obedientes porque nos dijo que fuéramos al monte, y ser incrédulos y decir, no, yo no, aquí voy del grupo, yo he sido obediente, aquí estoy con todos y aquí estamos, y me escondo hacia atrás de otros para que no me digan a mí, pero estar ahí y no, pero no puede ser, esto quizás no es conmigo, esto debe ser con otra persona, y ser incrédulo. Pero el Señor, hermanos, es quien tiene la autoridad, y Él puede otorgar la autoridad para poder obedecerle y poder servirle y poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer. El Señor nos llama a ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esta autoridad, hermanos, ha sido delegada a la iglesia. Esta autoridad de Dios ha sido dada a cada cristiano.
Fíjense que a veces se cree que los que tienen el llamado para poder llevar el mensaje o para discipular son los pastores. Sí es cierto, los pastores tienen esa autoridad delegada de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando vemos el mensaje que está aquí proclamado, es para la iglesia, es para hacer discípulos a todas las naciones, a cada uno de nosotros. Si gusta, acompáñeme por favor. Quiero ver si este pasaje, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y de hacer discípulos a todas las naciones, un llamado que Dios le ha hecho a usted, que me ha hecho a mí, a ser discípulos. ¿Qué será eso, hermano? ¿Qué será eso de hacer discípulos? Yo nunca he tenido un discípulo. ¿Qué será eso, hermano? Dice Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo, eso lo está diciendo a Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿qué era esa roca de la que está hablando para ponerle en contexto? ¿Ah? Perdón. ¿No? La iglesia. Fíjense que el Señor les preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? Anteriormente a este pasaje. Entonces le empezaron a decir, los más brillantes le decían, mira, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Isaías o Jeremías, no sé quién, no me acuerdo quién le decía. Y él les hace la pregunta, porque siempre él es directo para preguntar. Como le digo, uno puede ser del montón y estar ahí y agacharse para que no le pregunten a uno, pero él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, como no tenía miedo de equivocarse, le dijo, mira, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa palabra roca que utilizan ahí, es la palabra que se utiliza como piedra grande. Y Pedro, la palabra Pedro es una piedra pequeña. Entonces la forma como se interpreta ese texto es que la verdad que estaba diciendo Pedro, que Cristo era el Hijo del Dios viviente, es la roca que sostiene la iglesia. Entonces, al ver eso se menciona esto. Y yo te digo también que tú eres Pedro, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, fíjese. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen nada, que él era el Hijo, que él era Jesús el Cristo. Esta era como la autoridad que Jesús le delegaba, digámoslo así, a los discípulos, de poder hacer lo que fuera en los cielos, se hacía aquí en la tierra. Lo que se decretaba en el cielo se iba a llevar efecto aquí en la tierra, por cuanto la iglesia en sí recibe la autoridad delegada de Dios para poder, en este caso incluso el contexto es acerca de la disciplina de la iglesia, pero también en base a lo que el Señor tiene provisto para la iglesia, como es el mensaje, como es su palabra, como es todas aquellas cosas que Él tiene para llevar a cabo su obra. Muchas veces nosotros, hermanos, oímos este llamado y como hemos comentado, a veces no lo obedecemos, no somos de los que vamos al frente. Hay una película que yo le recomiendo que la vea con el enfoque de la obediencia. Es una película que se titula 1917, que es una película de guerra, no sé quiénes la han visto. Es una película que está basada en la Primera Guerra Mundial, donde dos jóvenes soldados británicos reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj deberían de atravesar todo el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de uno de ellos. Entonces ellos tienen que atravesarse todo el flanco enemigo para llevar el mensaje al otro pelotón que está al otro lado.
Y entonces ellos reciben el llamado de sus autoridades y no andan preguntando, mire, ¿y cómo será que llegamos? ¿Verdad? ¿Será que se puede o no se puede? Inmediatamente empiezan a caminar y van poniendo sus vidas. De hecho, uno de ellos fallece, pero al final llevan el mensaje y logran salvar a una cantidad grande de gente. Y algo así es el llamado de Dios. Uno escucha el llamado del Señor, sabe que el Señor lo ha llamado. A veces uno retarda ese llamado y dice, no, quizás no es conmigo. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido, digamos, más propensos a responderle al Señor, y cuántos en este momento, ahorita pasáramos un termómetro, se nos ha olvidado ya cómo evangelizar. Ya no lo hacemos, o ya no es algo que es prioridad en mi vida. Pero Dios nos ha llamado a responderle, hermano. Él nos ha dado esa autoridad. Es un llamado para todos aquellos que por gracia somos parte de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Y lo tercero que vamos a ver, hermanos, es que la Gran Comisión tiene un propósito y una promesa de fidelidad. Si me acompaña ya Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Lo primero que vimos, hermanos, ¿qué fue? A ver, si se acuerdan. ¿No? Vimos que... ¿Cómo? El pasaje que estamos viendo es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo primero es que es un mandato de Dios, ¿verdad? Dios es el que ordena el que vayamos, no es un llamado de una iglesia o una persona. Lo segundo que decíamos es que está basado en la autoridad de Dios. Dios es el que tiene la autoridad y la máxima autoridad nos ha mandado. No sé si a usted lo mandara el presidente de aquí de El Salvador. Ayer andábamos, por cierto, en un mercado de artesanía y un montón de camisas con la foto del presidente, y mucha gente se alegra y se identifica por diferentes cosas. ¿Qué pasaría si el presidente lo llama a usted y le dice, mire, quiero que vaya a hacer esto? Yo creo que iríamos, ¿verdad? Porque somos parte de la sociedad y hay que obedecer si es dentro de las cosas correctas. Pero si Dios le llama a usted y le dice, mire, haz esto, es una autoridad mucho mayor, mucho mayor. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto tiene, hermanos, un contenido. Hacer discípulos, como decíamos, hacer discípulos es un seguidor, pero no un seguidor mío, sino que un seguidor de Dios, un seguidor de alguien que me ha mandado a enseñarle a otro para que le conozca. Dentro de las iglesias se da y es muy común que seamos amigos, que seamos compañeros, decimos a veces compañeros de milicia, pero nos olvidamos, hermanos, de que una de las cosas principales que Dios nos ha delegado es preocuparme por la vida espiritual de mi hermano, del que está a la par mía. ¿Quién es el responsable de la vida espiritual del que está a la par suya o del que está atrás? ¿Quién será, hermano? ¿Será el pastor? ¿Será el hermano René Ovidio que está? Él es el responsable de toda la vida de nosotros. Tiene responsabilidad delante de Dios, gracias al Señor. Pero cada uno de nosotros somos llamados a ser responsables por la vida de todos nosotros, de cuidarnos. La Escritura dice que debemos de cuidarnos, amarnos unos a otros. Incluso ya lo vamos a leer un texto que usted lo conoce, que si uno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, hace a Dios mentiroso. ¿Y cómo yo puedo amar a alguien que está aquí adentro de este local? Preocupándome por la vida espiritual de las personas, preocupándome por la salud espiritual de los demás. Si yo soy amigo de Ovidio y yo no le traslado absolutamente nada de Dios, estoy fallando a una promesa, estoy fallando, a un llamado que Dios me ha hecho, y es a cuidar de él. Por lo menos algo de Dios que transmitir alguna vez en mi vida.
algo del Señor, algo que le pueda ayudar a crecer. Y no nos ha llamado Dios solamente a ser amigos y compañeros como el mundo es, sino que a discipularnos unos a otros. ¿Qué es, hermanos, un discipulado cristiano? ¿Cómo podemos definir un discipulado cristiano? ¿Qué será? Y esto, como les digo, hermanos, yo he tenido que estudiarlo porque no lo conocemos muy bien. Pero son solamente pinceladas, tendríamos que estudiar un poquito más. Pero un hermano puso esta definición. Dice, una de las labores esenciales de la gran comisión dada por Cristo es su mandamiento de discipular a los creyentes de todas las naciones. El discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones que establece las Escrituras. Lo voy a leer otra vez. El discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones que establecen las Escrituras. Implica ser un instrumento en las manos de Dios que busca ver la vida de Cristo reproducida en otro cristiano por el poder del Espíritu Santo en la vida de otros creyentes. Ya sea que sea un creyente que yo llevé a la iglesia o que sea un hermano al cual Dios me ha dado afinidad. Aquí definitivamente, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que el hermano, gracias. Ya me vio que la amígdala me va a salir así, ¿verdad? Gracias, hermano. Puede ser que aquí en este grupo hayamos unos que tengamos mayor afinidad unos que otros. Uno no puede decir, mire, yo tengo que ayudar al hermano, y sería bueno hacerlo, pero yo tengo que ayudar al hermano Henry, pero fíjese que el hermano Henry no me cae muy bien porque por mucha barba tiene, fíjese, estoy yo con él, no, muy peludo el hermano y me va a caer un pelo y mire, yo siempre no me gustan los pelos. Entonces, posiblemente usted puede acercarse a otra persona, aquí somos varios, hay diferentes tipos de carácter, pero si dos de nosotros acá somos afines, pero yo no me preocupo por la vida espiritual de la otra persona, o sea, el otro puede estar mal, el otro puede andar en lo que quiera y yo no le digo nada, estoy fallando a ese llamado de hacer discípulo, de ayudarle en la vida espiritual de otra persona, porque el hermano pastor no va a ir a buscarlos a todos para que no alcanzaría el brother, ¿verdad? No alcanzaría a tu papá. No lo va a poder hacer, aunque tenga él todo el corazón y se desviva por hacerlo, no se puede. Usted a veces tiene más, más relación entre unos y otros acá. Más confianza a veces de contarse cosas o de ver cosas personales. Lo que sucede entre esposos, ¿verdad? O entre personas que vivimos en la misma casa. Por ejemplo, si yo no me preocupo por la salud espiritual de mi esposa, estoy fallando al discipulado. O mi esposa de mí. Si solo es irla pasando, soy de esos discípulos que llegó el Señor, se les presentó con las llagas en las manos y no le creían todavía. Y Él me llamaba y yo no le creía que yo era llamado. Pero ese es parte del discipulado. Vea un texto que es muy ilustrativo de esto, por favor, hermanos, en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. La iglesia de Galacia era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Él fue y predicó el evangelio ahí. Y varias personas creyeron. No recuerdo en este momento si fue en el primero o en el segundo viaje misionero, pero él llevó el evangelio a ese lugar y ahí se formó una pequeña iglesia. Al cabo de algún tiempo empezaron a oír otro tipo de doctrinas porque se levantaron otros maestros que llevaban errores. Y llegó a los oídos del apóstol Pablo que en Galacia habían empezado por la gracia de Dios y ahora estaban oyendo las doctrinas de la ley de hacer cosas.
y que para este momento era totalmente contrario a lo que el Señor les había dicho. Y el papá espiritual de ellos se dolía en su corazón de que ellos estuvieran queriendo agradar a Dios por medio de la carne, por medio de las obras, cuando Pablo les había enseñado, él había sido el precursor de llevarles el mensaje de que era por fe y por gracia. Y ahora decía ellos, ¿cómo es posible que la iglesia que yo fundé, en la iglesia que yo prediqué y que le ayudé a los líderes y que durante un tiempo estuve con ellos, ahora estén queriendo agradar a Dios por medio de la circuncisión, por medio de un montón de cosas que yo no se las enseñé? Entonces él les escribe este versículo, mire, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ahí les habla un poco más adelante de eso, de que cómo es que ellos empezaron por la gracia y hoy están por medio de las obras. Pero este pequeño texto expresa el corazón de alguien que tiene carga por la vida espiritual y por el discipulado de otros. Es decir, ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Que vemos al hermano y no nos metemos en la vida del hermano porque decimos, ay, si se enoja, y si yo le digo algo y de repente me sale con que a mí qué me importa, entonces yo no puedo discipularlo. La verdad es que somos llamados en amor a tener carga los unos por los otros. Yo al decirle al hermano, mire hermano, pida al Señor la gracia, pero le puede ir mal, hermano, en eso, mejor cuídese, o no lo vaya a hacer, hermano, mire, ya no haga eso porque le va a dañar o algo. El llamado mío es responderle a lo que Dios me ha dicho, más si es mi amiga o mi amigo, al que yo le puedo ayudar o darle un consejo, aunque no me lo reciba, pero yo le estoy respondiendo a Dios para lo que Él me dijo. No quiero ser irresponsable de ver que mi hermano va para el precipicio y yo le diga, salud, Lulú, nos vemos, ahí te caíste. Pero Pablo tenía una carga por las iglesias que decía, yo siento en mi cuerpo como una mujer que va a dar a luz, siento como dolores, me duele, mi vida me duele de que ustedes estén mal. Entonces la misión del discipulado cristiano, hermanos, conlleva a un sentimiento como de crianza espiritual de alguien, como que es alguien que yo lo he visto nacer y es alguien que yo no lo puedo dejar perderse, tengo que decirle, tengo que ayudarle. Como le digo, lamentablemente no tenemos un folleto, un método para discipularnos, porque sería precioso que toda la iglesia nos discipulara. Por ejemplo, que digamos uno se pudiera reunir entre semana, entre 2 o 3, a leer un discipulado de todas las doctrinas, estudiarlas y analizarlas o intercambiar. Antes teníamos la facilidad de leer un poquito más de libros, nos pasábamos libros unos a otros y la iglesia, yo me acuerdo que crecimos bastante en ese tiempo. Ahora el internet nos ha afectado el hecho de poder leer un poco más, algunos, y no nos estamos cuidando unos a otros. Pero Pablo tenía esta carga en la iglesia. Hijitos míos, les decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dios ha diseñado que el crecimiento de otros cristianos ocurra a través de su palabra, tanto predicada como modelada. Y nosotros somos llamados a ir y a ser discípulos. Y definitivamente yo no puedo solamente ir y hacer discípulos en otro lado si dentro de mi mismo grupo de iglesia yo no estoy ayudándole a mis hermanos, porque no tengo la confianza de meterme en la vida de alguien y se va a enojar conmigo. Hay cierta razón en eso, pero uno tiene que ser obediente a Dios y pedirle a Dios la gracia de poder llevar una palabra de sabiduría a alguien que la necesita. Y Dios quizás me quiere usar. Vea lo que le decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Perdón, hermano. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Me perdonan, hermano. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14.
No tiene, pues mi Biblia sí, porque la mía es apócrifa. Apócrifa. Alguien que tenga carga por el brother y que le consiga una Biblia que no sea apócrifa, por favor. Porque yo cuando veo eso de que no me debo de meter en la vida de los demás, hay cierta razón en eso. Pero también es irresponsabilidad no cuidar a mis hermanos y pedirle a Dios sabiduría. ¿Perdón? Primera Tesalonicenses 5, versículo 14. Esto que está, este versículo no está dirigido a los pastores, sino que a la iglesia. Y también le voy a decir otra cosa, fíjese, uno también debería dejarse que le ayuden, pues. Debería de permitir que alguien de la iglesia me diga, mire, tenga cuidado. Mira, hijita, yo te he visto, tenés cuidado con esto. Pero a veces quizá uno mejor se esquiva por no meterse en problemas. El que mira la necesidad en el otro, no le busca para ayudarle porque no se quiere meter en problemas que le digan, mire, no se meta en lo que no le importa. Y ve que el otro se va a derrumbar. Pero hermano, yo siento que es faltar al amor que Dios nos ha pedido que tengamos los unos por los otros, el no hacerlo, aún arriesgándome a que me vayan a decir metido, pero por lo menos se lo dije, ten cuidado, te amo en el Señor, ten cuidado, yo ya estoy mayor que ti y he pasado un montón de cosas y yo ya pasé por eso, ten cuidado por favor. Vea lo que dice aquí, 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es lo que hacemos cuando ignoramos a los que tienen necesidad y no los discipulamos. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es un llamado para cada creyente. Esto no es un llamado solamente para el pastor, es un llamado para cuidarnos. Esto es discipularse en un sentido muy práctico. Ya no se diga, como les digo, que si tuviéramos algo que pudiéramos estudiar juntos y compartir y crecer juntos, que sería lo mejor, pero por lo menos cuidarnos los unos a los otros. Hay iglesias que son enormes y tienen 50 cultos el domingo, no 50, pero tienen 5 o 6 cultos. Y es difícil conocerse unos a otros, pero una iglesia pequeña nos ayuda a cuidar. Así que hermano, mire, si usted le llama la atención y usted se enoja, me van a decir a mí, no, bro, si usted se enoja, usted también no está permitiendo que Dios use a su hermano para ayudarle. Porque no solamente es del que quiere ayudar, sino que uno se deje ayudar. Así como a veces uno le dice a sus hijos, mira, no hagas esto, y se enoja, ¿verdad? No, yo aquí, pero uno se lo está diciendo con amor, porque uno es su papá, ¿verdad? Y quizás el hijo no lo entiende en ese momento, pero uno tiene otra visión, entonces uno tiene que aceptar un consejo o un llamado de atención de alguien mayor o alguien que me ama, porque me está cuidando. Amén, hermano. Yo lo miro algo serio, fíjense. Vamos a terminar, hermano, ya estamos cerca. La misión, hermanos, del discipulado implica la formación del carácter de Cristo en los demás. Vea siempre en Gálatas capítulo 4, versículo 19, decía Pablo que él esperaba que el carácter de Cristo fuera formado en los creyentes de Galacia. Porque si nosotros acá entre nosotros somos amigos, y hablamos de negocios, y hablamos de moda, y hablamos de ropa, no nos estamos ayudando. Tenemos que preocuparnos porque Cristo sea formado en mi hermano, que pueda cambiar. Pero para eso, fíjese, necesito que también esté obrando en mí, porque de verdad le digo que si yo estoy más perdido que una cabra, ¿cómo le voy a ayudar a otro a encontrar el camino si el que anda más perdido soy yo?
Yo necesito estar enfocado en mi vida con el Señor para poder que el Señor me muestre a quién puedo servirle, a quién le puedo ayudar. Amén, hermanos. Somos llamados a poder llevar las buenas nuevas de salvación y llevar esta carga que el Señor pone en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Quisiera nada más concluir con un pasaje, si me acompañan a Romanos capítulo 10. Si quieren nos ponemos en pie, por favor, hermanos. Entonces un discipulado, hermanos, es, digámoslo así, tener cuidado. Si lo queremos ver algo sencillo, es tener cuidado unos de los otros. Si es una persona nueva que ha venido a la iglesia y esa persona viene y se va sin que nadie le haya tenido cuidado de ella, no estamos obedeciendo, no estamos escuchando el llamado de Dios. Y ¿cómo se llama? Como dice una canción, todo el mundo dijo que alguien lo haría, pero al final ninguno cumplió, ninguno lo hizo, porque a veces vemos la necesidad y uno dice, alguien lo va a hacer, alguien más lo va a hacer, pero no, el Señor me llama a ver esa necesidad y poder responder. Vea lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esta es la promesa, pero lo que dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Si yo estoy cometiendo un error y alguien me dice, mire hermano, ten cuidado en esto, me están anunciando buenas noticias, esperanza. Me están diciendo que hay para mí esperanza, que si me dejaran que me fuera a dar en la piedra. Entonces, hermanos, aprendamos a cuidarnos unos a otros. Aprendamos a obedecer, a ser obediente al Señor y pedirle la gracia y la sabiduría de podernos cuidar, de ir y llevar el mensaje también a otras personas, de cuidarnos los unos a los otros y discipularnos en el amor de Dios los unos a los otros. Vamos a orar, hermanos.